Buenos días a todos. Estamos ante una nueva presentación de la Asociación Saso Férreo, que además está de aniversario. Tenemos 30 años de trayectoria y no hay mejor forma de celebrar este aniversario que con un libro. Y un libro tan interesante, bonito por dentro y bonito por fuera, como el de Rosa, compañera nuestra desde hace muchos años. Y creo que este acto es bastante importante para lo que es la difusión y la divulgación de la historia de Palma del Río. Me toca a mí hablar sobre la Asociación Saso Férreo, que soy además el más joven, y creo que la asociación después de 30 años sigue teniendo vigencia, sigue teniendo proyectos, sigue teniendo vida, y por eso estamos aquí. Agradecemos principalmente a todos los que estáis aquí hoy, a las autoridades locales, a la Concejalía de Cultura, a concejales, a los demás asistentes y además gente que ha venido de fuera, José González Carballo, de la Asociación Espacio y Tiempo de Lora, senderistas de Peñaflor, gente que nos arropa hoy y pensamos que es importante porque nada mejor que un libro para celebrar un aniversario. El libro de Rosa culmina una larga trayectoria de publicaciones que empieza con el Palma en los libros, Palma Monumental, con Palma un paseo único, que es un libro de fotografía que también está agotado, Arquitectura social, libro de la historia de la iglesia, Puerto Azuda y Noria, Los moriscos en Palma del Río y varias colaboraciones de ediciones, por ejemplo el libro de Juan Antonio Zamora, El Concejo de la Villa de Palma, el libro de la misma Rosa, de Leonor de Guzmán, también colaboró Saso Férreo, y indirectamente también, por ejemplo, el libro de los pagos de huertas. Todas esas publicaciones han sido libros que nuestra asociación, de una forma u otra, ha tenido participación y bueno, es importante que recordemos la trayectoria de publicación, además de 5 revistas y una futura que está a punto de nacer, la sexta, el número 6 de la revista Saso Férreo, que esperemos que salga durante este mes, siempre divulgando, apoyando e investigando la historia de Palma. Nuestra página web también un proyecto bastante interesante porque lleva más de 10 años, trabajando y difundiendo el patrimonio en Internet, donde tenemos nuestras publicaciones, nuestros proyectos, muchas de ellas de descarga gratuita. Y la didáctica, como no podía ser de otra forma, es un pilar fundamental de nuestra asociación. Y dentro de la didáctica, un ejemplo es el libro de Rosa y la divulgación. Es el último ejemplo, pero tenemos proyectos anteriores. Me gustaría recordar el proyecto de los pequeños al museo, que se trabajó durante muchos años, el proyecto de Aprendo, Valor y Respeto al Patrimonio, que también se hizo durante muchos años en nuestra asociación. Varios socios colaboramos aquí, Mari Carmen, Carlos Jurado también, Juan Ruiz, muchos de los que estamos aquí trabajamos en aquel proyecto tan interesante. Hoy día, ¿qué está haciendo Saso Férreo? Pues Saso Férreo sigue vinculado a la investigación, al patrimonio. Estamos detrás de... Bueno, hemos empezado el 30 aniversario, festejando este aniversario con una conferencia sobre patrimonio subterráneo que fue hace unos 2 meses en la oficina de turismo, en el que nos acompañaron dos espeleólogos que hablaron sobre arqueología y cuevas. Muy interesante su participación y su ponencia. Hoy estamos aquí celebrando el 30 aniversario con el libro de Rosa. Tenemos futuro, tenemos publicaciones, tenemos nuevas conferencias, nuevas charlas y seguimos reivindicando la participación ciudadana en el patrimonio y seguir intentando mejorar las asignaturas pendientes en este tema, que son restauración de monumentos, el archivo de protocolos notariales de posadas, su digitalización, varias cosas pendientes que todavía están pendientes de finalizar y creemos que todavía hay trabajo por hacer y por eso estamos aquí, por eso es nuestra vigencia y por eso estamos hoy aquí presentando el libro y divulgando un poco de la historia. Me toca presentar a la siguiente persona que nos va a acompañar hoy. Le agradezco también que esté con nosotros en esta mesa. Es Toñi, profesora del IES Antonio Gala, jefa de departamento y muy vinculada a la divulgación, a la didáctica. Ella está muy concienciada con este libro, está trabajando con nosotros porque una de las patas fundamentales de este libro, que por eso nos dio la Diputación una subvención, es la divulgación y la didáctica. Y ya estamos trabajando con los institutos, Instituto de Posada, Instituto de Palma del Río, Instituto de Hornachuelos, que son los institutos de la comarca, donde los alumnos van a trabajar la divulgación y la didáctica de este libro,
sobre mujeres en la historia. Se puede trabajar sobre todo en la asignatura de historia. Como docente en instituto es una herramienta fundamental, pero luego hay otras asignaturas que también es importante, valores éticos, cambio social y de género, y la verdad que es una herramienta fundamental, porque la divulgación, la importancia de su investigación, lo importante que es el trabajo que hay detrás de redacción y sobre todo las magníficas ilustraciones, unas ilustraciones muy divulgativas y didácticas realizadas por Irene García Ruiberri de Torres, que hoy no puede acompañarnos, y Juan Jesús Pacheco, que sí está por aquí. Así que no sé si me he extendido mucho, he ido muy rápido. Os dejo a Toñi para que hable un poquito y luego a Rosa, que es la verdadera protagonista de hoy y pilar fundamental de nuestra asociación. Muchas gracias, Rosa. Bueno, buenos días a todos los presentes y quiero agradeceros el que dediquéis un tiempecito de esta mañana de domingo en venir a escucharnos y a ver la presentación del libro de Rosa. En primer lugar, quiero agradecer también a la Asociación Saxo Ferro el que me hayan brindado la oportunidad de presentar el libro La voz de nuestras antepasadas, 21 historias de mujeres de la Vega del Guadalquivir, de Rosa García Naranjo, a la que solo conocía a través de sus artículos y a la que he descubierto gracias a sus palabras y a los testimonios de quienes la conocen, que revelan un minucioso trabajo y su valor como persona comprometida socialmente. Nacida en Peñaflor, como ya os ha dicho Emilio, es licenciada en Geografía e Historia por la Universidad de Córdoba, periodista e historiadora. Como Emilio también ha comentado, tiene una amplísima biografía. Señalar, por ejemplo, mujeres cercanas como doña Leonor de Guzmán, marquesa de Almenara, que es otro de sus títulos, La ciudad vivida. También ha publicado numerosos artículos sobre historia, la cultura, el patrimonio de la Vega del Guadalquivir. Es además cofundadora de la revista Casa Reyes y actualmente pues, colabora con la Asociación Saxo Ferro y María de Casalla. Muy bien, este libro surge en su afán por enseñar a su hija la historia callada de la mujer, un 8M. La llevaron a investigar a nuestras antepasadas, mujeres de la comarca, a través de las fuentes históricas, principalmente los archivos de los protocolos notariales de Posada, actas capitulares o procesos de la Inquisición, entre muchísimas más. De los primeros reivindica su publicación digital para el libre acceso a la investigación, ya que se encuentran en peligro de deterioro. En ellos se recogen documentos de la comarca, por ejemplo, de Palma del Río, de Fuente Palmera, de Posada, Don Nachuelo, de San Calixto, La Carlota, San Sebastián de los Ballesteros, El Carmen, Almodóvar y Guadalcázar, desde 1526 hasta 1899, lo que se considera el archivo histórico, y hasta 1939 incluso en adelante. Son unos 1.283 legajos inéditos, como muy bien comenta ella en un artículo en el periódico Córdoba Hoy, protocolos de Posadas, el archivo que puede visibilizar a nuestras antepasadas, cito textualmente sus palabras. Casi no ha podido ser consultado por los investigadores debido a sus variadas e inestables ubicaciones. Una documentación que ha sufrido décadas de abandono y descuido y que a día de hoy no tiene una ubicación fija para salvaguardarla e investigarla. Rosa, en su libro, pues, visibiliza los pensamientos, acciones, vidas de mujeres de todos los estratos sociales, con la clara intención de acercar al público más joven lo cercano, que no por ello de menor valor. La educación consiste en eso, precisamente, en contextualizar lo que se aprende. Nos retrata a mujeres obreras, administradoras, religiosas, de acción y luchadoras en una sociedad patriarcal, desempolvando la historia fiel de sus hechos mediante fuentes históricas, a las que dedicó horas de incansable trabajo inmersa en archivo y en legajo. Este trabajo pues, nos deja un libro muy visual, en formato cuaderno, como podéis ver, que se aleja un poco de la monotonía del volumen de historia, ¿no?, que solemos encontrar, y que lo enfoca también a un público más joven. Como muy bien ha dicho Emilio, los ilustradores, por ejemplo, la portada es de Irene García Ruiberri, de Torres,
Y luego va intercalando otras ilustraciones de un chico muy joven, que por cierto todavía, que es Juan Jesús Pacheco, que también deja otras ilustraciones. Que combinados pues con una prosa muy objetiva, precisa y amena de textos históricos de distintas índoles, documentan fielmente su relato. Por ejemplo, si Yaul Rosa lo comentará más extenso, porque yo tampoco quiero quitarle su protagonismo. En la parte final del libro hay muchísimos textos curiosísimos, algunos de ellos que ya le he leído, por ejemplo, a algunos de mis alumnos, por ejemplo, la dote de una joven colona de las nuevas poblaciones, niña ilegítima destinada a un convento desde los 8 años, y súper interesante, por ejemplo, lo que decía la ley de la mujer casada hasta 1975. Que cuando yo se lo comenté al alumnado, pues un poco se quedó perplejo. Este recorrido por sus vidas termina con el agradecimiento a las primeras mujeres que alcanzaron estudios universitarios, cuando era imposible hacerlo. Cosa que sorprende a nuestros jóvenes, pero que en la España de la dictadura la mujer necesitaba el permiso de su marido para ejercer su derecho al trabajo, abrir una cuenta corriente, como recoge muy bien Rosa en su última historia, dedicada a Margarita Daudín, que fue notaria en Posada. Finalmente, he de decir que me he identificado con las mujeres jornaleras, porque en esta fotografía he reconocido a mi abuela, a mis tías, a mi madre, que lucharon por sus derechos en tiempos muy difíciles para poder permitir con su esfuerzo que hoy esté yo aquí como profesora, como mujer y como eslabón en la cadena de la reivindicación de la voz femenina. Muchísimas gracias y le doy el paso a Rosa, que es la protagonista. Pues muchísimas gracias a ti, Toñi, que te tengo que agradecer la acogida que has tenido con este trabajo, ¿no? Y la apertura que siempre has tenido hacia él, ¿no? Y hacia este proyecto, y ya has empezado a trabajar en tus clases. ¿Ya? ¿Así se escucha mejor? Que soy más bajita que Toñi. ¿Vale? ¿Ya? ¿Sí? Ok. Perfecto. Bueno, pues lo primero que quiero hacer es daros las gracias por estar aquí, ¿no? En esta mañana de domingo, ¿no? Y dar las gracias también a las autoridades aquí presentes, ¿no? Miembros del ayuntamiento, ¿no? Y lo primero es decir también que este libro pues ha sido obra de varias personas. Irene no puede estar aquí, está Juan Jesús, que le agradezco mucho que haya venido, que es parte fundamental de este libro, junto con Irene, si no, no sería el mismo. También quería agradecer a Emilio y a los compañeros de Saso Ferrio su implicación desde el principio en que esto saliese adelante, y la Delegación de Igualdad de la Diputación de Córdoba por hacer posible la edición. También acogieron muy bien el proyecto desde el principio. A todos los profesores que han colaborado con sus indicaciones, ¿no? Y puesto que ha sido pensado como un material para ser trabajado en las aulas con los chicos y las chicas de bachillerato y de la ESO, pues considero muy importante la implicación de ese profesorado, ¿no? Muchísimas gracias por haber venido, me hace mucha ilusión, ¿no? Por muchas razones, ¿no? Y todas esas razones están en el origen de este libro, ¿no? Porque este libro ha sido el fruto de una serie de experiencias, de formación, de investigación, pero también es el fruto de una serie de experiencias vitales y personales, ¿no? Emilio ya ha hablado de una de estas experiencias, que es el pertenecer a Saso Ferrio, ¿no? Y el aniversario de nuestra asociación, Asociación por la Defensa del Patrimonio. Con Saso Ferrio yo he aprendido una cosa que para mí ha sido muy importante, que es el valor de lo propio y de lo que comparto con el resto de los hombres y mujeres de la colectividad a la que yo pertenezco, ¿no? Entonces, de lo que yo hablo es de ese increíble movimiento, ¿no? Que existe desde atrás hacia adelante, ¿no? Desde el pasado hasta el presente, desde nuestros ancestros hasta llegar hasta nosotros, y que no se acaba con nosotros, sino que continúa con los que vienen después, ¿no? Con nuestros descendientes. Un movimiento infinito de vida, ¿no? Que es la existencia del ser humano en este planeta, ¿no? Y que podemos leer en eso que llamamos patrimonio cultural. Patrimonio material, patrimonio inmaterial, ¿no? En el que podemos leer la historia de todos nosotros, de los hombres y las mujeres en el tiempo.
Otra de las experiencias que han tenido que ver con este libro pues es la pandemia. Durante la pandemia que todos hemos compartido, pues yo he entrado mucho en una polaridad, ¿no?, que ha sido el cuidado y la falta de cuidado, ¿no? El cuidado hacia los nuestros, hacia nuestros mayores, nuestras familias, hacia nosotros, hacia lo nuestro, y la falta de cuidado hacia todo ello, ¿no? Entonces, pues me ha enfadado muchísimo que tratemos como prescindible a nuestros ancestros, ¿no? Y también me enfada que tratemos como prescindible lo que proviene de ellos, la herencia que nos dejaron, ¿no? Y aquí me quiero referir también a una de las fuentes de este trabajo, ¿no?, que es el archivo de protocolos notariales, que ha sido un archivo fundamental en este trabajo y es un archivo fundamental para toda la comarca, aunque mucha gente no lo sepa. 30 años llevamos en Sasoferro luchando por este archivo. La última de nuestras batallas es la digitalización y en ella pues estamos empeñados y cada vez parece ser que está más cerca. Otra experiencia importante para mí y que tiene que ver con este libro ha sido mi experiencia de formación con las psicólogas investigadoras Mireia Dardier, Eugenia Galifa y Luana Salvador en el Institut Gestalt de Barcelona, ¿no? Una formación de varios meses en la que nos introdujimos de forma teórica y de forma experiencial en aquellos aspectos que eran fundamentales para la educación patriarcal de nosotras las mujeres, ¿no? Y hay uno de ellos al que me quiero referir especialmente, ¿no?, que es la prohibición a las mujeres de conectar con su instinto de rabia. Dos han sido los instintos que el patriarcado ha prohibido a la mujer, el sexual y el de rabia. Y de todos nuestros instintos, la rabia es la fuerza, es el empuje, es lo que nos permite la autonomía, la defensa de los demás, la defensa de lo nuestro. Y es muy importante porque es lo que nos permite la capacidad de actuar en el mundo, ¿no? Lo que es lo público, la calle, lo mundano, el explorar, ese siempre ha sido el espacio de los hombres en una sociedad patriarcal. Y para la mujer el espacio ha sido, si es honrada, pues tiene que estar en el convento o en la casa, ¿no? Y las conductas que han salido reforzadas con la educación han sido las de apego, las de sumisión, las del cuidado de los otros. Y la mujer ha sido invisible en la investigación histórica, ¿no?, con la excepción de figuras notables y figuras destacadas como reinas, estadistas, santas. Y ha sido el feminismo contemporáneo, ha sido la historia de las mujeres, el que ha puesto sobre la mesa la participación de las mujeres en los procesos históricos. Porque la realidad es que siempre estuvieron ahí, estuvieron presentes en muchos espacios de lo público, actuaron en el mundo, pero siempre tuvieron que hacerlo de una forma subrepticia y muy pocas veces lo pudieron hacer abiertamente y en igualdad, porque mujeres sustituyeron a sus esposos como gobernantes, llevaron los negocios de las familias, trabajaron en los talleres artesanos, prestaron dinero, tomaron las armas, vivieron en las fronteras, colonizaron, repoblaron pueblos, comerciaron, trabajaron los campos, fueron guías espirituales en sus comunidades. Algunas de ellas han dejado más huellas en la documentación, por ejemplo, las que gobernaron, las que fueron sometidas a procesos inquisitoriales, como María de Cazalla, o a consejos de guerra, pero la mayoría serían anónimas completamente si no fuese por las fuentes locales, y de ahí su importancia, de ahí la importancia de los protocolos notariales. Y luego la tercera experiencia vital que ha marcado este libro, como muy bien ha dicho Toñi antes, pues es mi maternidad. La chispa del libro fue porque cuando mis hijas tenían 7 años, pues tuvieron que preparar un trabajo para el Día de la Mujer y entonces tuvieron que investigar sobre Hedy Lamarr. Y Hedy Lamarr es un personaje muy importante, pero es que nos queda muy lejos. Entonces yo pensaba, pero con todo el mogollón de mujeres que yo he visto en la documentación, en los protocolos notariales, con sus pensamientos, sus acciones, sus vidas anónimas, esto hay que contarlo. Ellas tendrían que trabajar en el colegio sobre esas mujeres. Y ahí fue donde surgió la chispa de este libro, ¿no?, de estas 21 historias de mujeres. En el libro nos vamos a encontrar a mujeres como María López, la emparedada, que esto es un caso muy curioso que también no se ha investigado demasiado, que son mujeres que voluntariamente se encerraban entre 4 paredes con solamente una ventana abierta al mundo, ¿no? Eran mujeres que se apartaban del mundo completamente para poder actuar en él. Y pensamos, ¿cómo puede ser esto? Pues pensemos en una época en que no era honroso vivir sola, ni rechazar el matrimonio, ni predicar, ni dedicarse a la vida intelectual. No se podía vivir libremente la experiencia espiritual y estas mujeres elegían esa opción de vida y así evitaban ser víctimas de violencia y del acoso social. Y desde su encierro
a través de solamente una ventana, se convirtieron muchas en guías espirituales y en consejeras de su comunidad. Recibían a personajes importantes y tenían una gran influencia en su colectividad, que las consideraban mujeres santas. Se apartaban del mundo para poder actuar en él con legitimación y con autoridad. Y esto nos lleva a que la historia de la espiritualidad femenina también está por escribir. Tenemos a mujeres como María Díaz la Cerera o María de Casalla, la alumbrada. Aquí está mi amigo Álvaro, que escribió el libro sobre María de Casalla, un trabajo magnífico. Dos mujeres que fueron denunciadas por la Inquisición por ser líderes espirituales de su comunidad, de religiones diferentes. Una era judía, la otra era católica. En sus comunidades eran mujeres escuchadas, valoradas, enseñaban los textos sagrados en una época en que la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. A María la denunció el rabí de su comunidad porque le hacía la competencia. Y las ideas de María de Casalla nos han llegado a través de su proceso inquisitorial y del trabajo de Álvaro, ¿no? Una mujer que tenía una postura muy actual sobre la libertad individual, ¿no? Libre de culpa y libre de miedo, o también sobre la sexualidad. Que ella la vivía no como un pecado, sino como algo completamente natural, ¿no? Y son ideas completamente actuales, y María vivió en el siglo XVI. A María Díaz la quemaron en la hoguera y a María de Casalla la torturaron, la humillaron públicamente, pero como no delató a nadie ni se declaró culpable, pues tuvieron que dejarla marchar. Dos mujeres que encontraron en el estudio, en el aprendizaje y en la meditación el camino para un pensamiento independiente y también para su autocuidado, que eso es muy importante. Tenemos a mujeres esclavas como Isabel y como Beatriz, que es también una parte de nuestra historia que no solemos mirar, que es que tenemos una herencia esclava también, sobre todo morisca, mujeres que fueron apresadas y que fueron esclavizadas tras la rebelión de la Alpujarra o que bien fueron expulsadas. Muchas compraron su libertad y se avecindaron en el Valle del Guadalquivir y son también nuestras ancestras, ¿no? Y otras que marcharon al exilio en África. Y de hecho en Túnez hay decenas de pueblos donde se habla todavía el español y nuestras canciones infantiles que han sido transmitidas por las mujeres en el espacio del hogar a las hijas hablan de esa historia de expulsión y cautiverio, como muy bien recoge Antonio Manuel en su libro Arqueología de los Hondos. Por ejemplo, la canción infantil que todos conocemos, de donde están las llaves, Matarile, Rile, Rile, en esa canción las llaves de las que habla son aquellas que llevaron quienes se marcharon con la esperanza de volver. Y Matarile viene de dos palabras árabes que significan muerte y viaje, y que lo que narra esa canción es esa migración forzada a través del estrecho. Exactamente igual que ahora. Tenemos a mujeres que se dedicaban a los negocios, que invertían, que realizaban todo tipo de transacciones, como la comerciante María Guerrero de La Carlota, que tenía agentes de negocio en diferentes lugares, manejaba un patrimonio importantísimo y no sabía ni leer ni escribir. Eran mujeres a las que los moralistas le decían que eran codiciosas y las tachaban de codiciosas por querer dedicarse a los negocios, ¿no? O sobre las que Fray Luis de León decía que Dios no las había dotado de ingenio para esos negocios. Y la verdad es que no se nota nada a juzgar por las escrituras que ellas otorgaron ante notario, que revela una sagacidad a la hora de negociar increíble. Eso sí, en una sociedad patriarcal donde la política o los negocios les estaban vedados, pues pudieron acceder a ese mundo a través de la viudedad. Ese fue el estado que permitió a muchas mujeres actuar en el mundo, porque tuvieron que afrontar la dirección de la familia y de los negocios, como por ejemplo la marquesa de Almenara también y condesa de Palma, Leonor de Guzmán. Solamente hubiese sido una pequeñita línea en las genealogías nobiliarias si no hubiese sido por su estado de viuda, que la convirtió en tutora del conde de Palma y en gobernante, ¿no? Luego también nos damos cuenta en las fuentes locales de algo muy importante, que es que la familia monoparental, por ejemplo, no es un fenómeno actual. Y que aunque el estereotipo patriarcal es el de la esposa, madre, cuidadora, en el seno de una familia donde el varón ejerce la patria potestad, en realidad esto solo es también una parte de la historia. Y hoy se ha comenzado a estudiar por la historiografía la figura de la soltera, que siempre se le ha llamado la solterona, despectivamente, ¿no?
considerándola como digna de lástima, hasta en la literatura, pues una figura muy común. Pero en realidad ellas eran mujeres solteras, independientes, que gestionaban sus patrimonios en soledad, sin depender del padre, del marido, del hermano o de pariente masculino alguno. No eran esposas, no eran madres, y eso nos hace plantearnos cuestiones muy interesantes sobre la vida de las mujeres, cómo gestionaban sus vidas, cómo se relacionaban socialmente, cuáles eran sus redes de apoyo, y eso es todo un mundo de investigación también por explorar. De hecho, fuentes como el Catastro de Ensenada revelan datos interesantísimos, como que las familias andaluzas a mediados del siglo XVIII, un 11% era de estructura indeterminada. Es decir, varias personas vivían juntas en la misma casa, del mismo sexo, de distintos sexos, con parentesco, sin parentesco, y formaban un hogar. Modelos familiares heterodoxos, tal y como hoy en día. Lo que ocurre es que tampoco se ha estudiado. Tampoco se ha querido mirar. Se ha primado siempre los estudios sobre el matrimonio y sobre la típica familia patriarcal, que los hay a manta. Y esto es, de nuevo, una parte de la historia solamente. Los gremios. En todos los gremios están presentes las mujeres, pero nunca aparecen como empleadas en las cartas de contratación. ¿Por qué? Pues porque no se la podía emplear, solamente se podía emplear a hombres. Eso sí, la esposa y la hija de los artesanos trabajaban en el gremio como el que más. Y ocupaban puestos específicos como en el gremio de la zapatería de Posada, que ha sido importantísimo en esa ciudad, donde trabajaban como aparadoras. En el gremio de la cerámica, por ejemplo, las mujeres protagonizaban todos los trabajos artísticos, pero nunca se les ha reconocido. Muchas esposas de artesanos llevaban las cuentas, cobraban los dividendos del negocio e incluso actuaban las mujeres como agentes de contratación, todo un trabajo que es invisible. Y aquí quiero mencionar un trabajo muy bonito de una chica de aquí de Palma, que es Belén Sánchez Moriana, que ha hecho sobre el trabajo de la cerámica en la Rambla y el papel de la mujer. Es un trabajo precioso, que además merece la pena y que espero que presentemos con motivo del aniversario de Saso Ferrio muy pronto, aquí en Palma del Río, ¿no? Entonces, en la economía siempre nos fijamos en los grandes fabricantes, los grandes comerciantes, los inversores, donde las mujeres siempre son la excepción, pero resulta que hay un sector de la economía donde las mujeres tuvieron una importante presencia, que es el pequeño comercio, las pequeñas ventas y el pequeño comercio de lo cotidiano. Pequeños productos de escaso valor, como los huevos, la leche, la fruta, las hortalizas, la quincalla, con tiendas que eran en pequeños puestos, en carrillos, en canastos, pero el caso es que estas mujeres, con este comercio minorista que era improvisado y que era callejero, fueron de importancia vital para la subsistencia de las clases populares y de importancia vital para nuestros pueblos y para las ciudades. Y siempre estuvieron perseguidas por la Real Hacienda, porque al ser su venta tan improvisada, pues era muy fácil también escapar a los impuestos. Lo legítimo era el trabajo y la venta en los talleres y en los gremios, mayoritariamente masculinos, ¿no? Yo estoy seguro de que aquí habrá mucha gente que se acuerde todavía de los nombres de muchas de esas mujeres. Yo recojo en el libro los de Posadas, porque hay un libro que se llama Habla mi memoria, que se ocupó el hombre que escribió este libro de recoger todos los nombres de aquellas mujeres que vendían de esta forma, ¿no?, en las calles. Entonces, en la fuente de protocolos también podemos ver cómo trataba la justicia la violencia hacia las mujeres. Los protocolos notariales están llenos de cartas de perdón de a quienes han ejercido la violencia contra las mujeres. Cartas de perdón otorgadas por los propios esposos de esas mujeres o por sus familiares masculinos. En el libro, el caso que yo saco es el de Mariana Clemerín, una colona de las Nuevas Poblaciones que fue golpeada por Christian Waltz. Primero encuentro la escritura donde su marido perdona al que lo había maltratado, que ya estaba en la cárcel, ¿no? Lo habían llevado preso y le retira la querella que le había puesto. Le retira la querella después de mediar ante él personas de mucha autoridad, como por ejemplo la autoridad religiosa, que era el presbítero José Carrera. Mariana, en todo esto, en todas estas escrituras, ni siquiera aparece. Es su marido el que decide, puesto que ante la ley ella dependía de él y éste actuaba en su nombre y otorgaba estas cartas ante notario en su nombre. Y este caso es muy significativo porque tanto quien ostentaba la autoridad religiosa como quien ostentaba la autoridad civil, como quien ostentaba la autoridad familiar, estaban de acuerdo en perdonar las injurias, el agravio y el maltrato hacia Mariana. Y ella es invisible, ni siquiera aparece en toda esa escritura. Ni siquiera la famosa Constitución de 1812 reconocía a las mujeres como ciudadanas.
Y en el Código Civil de 1889 se la equiparaba con menores y con personas incapacitadas y decía que tenía que obedecer al marido. Y en caso contrario, la mujer podía ser corregida por el marido, porque para eso éste ostentaba la autoridad patriarcal. Y si a esto unimos el discurso católico, que subrayaba la inferioridad de la mujer y ensalzaba la resignación como virtud femenina, pues ya tenemos lo que tenemos. Y Mariana vivió en el siglo XVIII y el Código de 1889 nos puede parecer muy lejano, pero es que estuvo vigente hasta 1975 y lo que es el espíritu de ese código todavía sigue vigente. Y también en el libro hablo de Margarita Baudín, que es un caso que sería de risa si no fuese de drama, que esta fue la segunda mujer notaria que hubo en nuestro país y su primer destino fue Posadas. Y ella, que daba fe de todo tipo de escrituras, pues ni podía sacarse el carnet de conducir, ni el permiso de circulación, ni podía alquilar un lugar, ni podía sacarse el pasaporte, ni podía vender y comprar bienes. Y en Posadas se cuenta la anécdota de que cuando ella otorgaba una escritura tenía que estar su marido sentado al lado porque si no, el otorgante no se fiaba, porque nunca habían visto una mujer notaria. Y las bandoleras, por ejemplo, porque había bandoleras. Hay un documento que yo escribí un artículo para un congreso con Juan Antonio Gea, que también está por ahí. Escribimos para una jornada sobre bandolerismo de una partida que estaba buscando a los 7 niños de Écija y dieron con la partida y consiguieron apresar a varias mujeres y incautarle las armas. Había mujeres bandoleras, pero sus nombres no se han conservado muy poquitos, ¿no? Se ha ensalzado la figura esa romántica del viril bandolero, montado a caballo y todo eso, pero a bandoleras nada. ¿Y por qué? Pues porque no era cosa de ensalzar a mujeres que con las armas en la mano se saltaban a la torera el arquetipo de conducta del patriarcado. Entonces la imagen de la bandolera subvertía completamente el orden y mostraba un comportamiento femenino de desobediencia y de agresividad que no convenía propagar. Y bueno, no puedo referirme a todas ellas, ya podéis leerlo en el libro, pero sí quiero terminar hablando de las mujeres que son inmediatamente anteriores a nosotros, nuestras abuelas, ¿no? Y bisabuelas de algunos de los que estáis aquí, ¿no? Pues eran mujeres que cuando empezaron a conquistar el espacio público, comenzaron a ser dueñas de sus cuerpos, a cambiar las leyes, a pertenecer a partidos políticos, a sindicatos, a hacer la revolución, pues fueron encarceladas, asesinadas, corregidas y fueron olvidadas durante mucho tiempo y todavía permanecen muchas de ellas en fosas comunes. En el libro he recogido las historias de dos, Carmen Jurado, de Posada, y Pura Bejarano, de Palma. Porque cuando la Constitución de 1931 estableció la igualdad entre los hombres y mujeres y que el ser varón no tenía por qué ser un privilegio ante la ley, pues no hizo más que dar carta de naturaleza a lo que era lo que las mujeres estaban reivindicando y exigiendo en los espacios públicos y en las calles desde hacía mucho tiempo. Las mujeres ponían en cuestión el orden existente, militaban en organizaciones como Mujeres Libres, rechazaban el modelo de familia patriarcal, lograron que se despenalizara el adulterio femenino, que se dispensasen anticonceptivos, que se admitiese el divorcio, estaban accediendo a la educación en los sindicatos, en las escuelas nocturnas, ocupando puestos de responsabilidad. Y cuando la guerra estalló, incluso se atrevieron a intentar hacer la revolución, a ir al frente y a coger las armas. En definitiva, no estaban relegadas a la esfera privada, estaban actuando en el mundo. Y por eso el régimen militar y la dictadura también les dedicó a las mujeres una política especial, desde despreciar su condición de mujer hasta la humillación pública, la violencia sexual como método de tortura y de imposición del terror, un terror que fue consentido y que fue planificado por el ejército sublevado como arma de guerra, porque trajo aquí los modos y maneras de las guerras coloniales de exterminio que se llevaron a cabo en África, donde la violencia sexual contra la mujer era una parte fundamental. Y también desde el mismo inicio de la sublevación, quienes construían ese nuevo régimen pues se emplearon muy a fondo con la infancia, ¿no? Porque de esa magnífica obra del caudillo formaba parte borrar la memoria de los hijos y de las hijas de aquello rojo y convertirlos en ciudadanos de la nueva España. Y las mujeres aprendían desde niñas cuál era su lugar en esa nueva sociedad, la defensa de los valores tradicionales, el apoyo al régimen, y se las amoldaba instintiva y emocionalmente a lo que se esperaba de ellas,
para esa reconstrucción nacional, ¿no?, que se sustentó en el exterminio y en la desmemoria también. Y hoy podemos decir que ese proyecto de reeducación fracasó, que existieron mecanismos de resistencia. Y esos mecanismos han permitido que no haya olvido y que hoy en día se esté excavando la fosa de Palma del Río, por ejemplo. Y si con respecto al relato de lo ocurrido, las consignas que interiorizaron las mujeres fueron el miedo y fue el silencio, en el seno familiar pervivió la resistencia cotidiana, en detalles pequeños a veces solamente. No ha habido un relato abierto y público, no lo ha habido nunca hasta hace muy poco. Pero sí ha habido memoria, resistiendo. Me estoy emocionando. Y esa memoria la ha habido muchas veces en el espacio del hogar y en voz baja. Un espacio y un tono de voz que siempre ha sido muy propio de mujer, pero ahí está, se conservó. Y ahora ha llegado el momento de salir, de extender la voz. Por eso cosas como las que están ocurriendo en Palma, con la fosa común. Y termino.